Hola, recibimos esta placa de refrigerador inverter de la marca LG. Es un refrigerador con 4 salidas de 12 voltios. Esto, bueno, quiere decir que bien, o trae 3 ventiladores, o bien 4 ventiladores, o bien 3 más una salida LED, etc. Estas bobinas me indican que, pues bueno, son 4 salidas, 4 transistores PNP. Fuente de alimentación, dobladora, zona inverter. El defecto es que manda código de falla. Aquí tiene un LED que me indica el modo de falla que me está efectuando esta placa. Llega con ese síntoma. Lo vamos a ver cómo es que nos arroja ese tipo de fallas. Ahora bien, esta placa, señores, como tip para probarla, para probar si el sistema inverter funciona, ¿sí? En el 99% de los casos no es necesario, por ejemplo, en este caso, no es necesario que esté montada en el refrigerador, ¿de acuerdo? La zona inverter, es más, no necesita ni ser forzada con el optoacoplador que viene aquí, como lo hacíamos con Samsung, con esas tarjetas antiguas de refrigerador Samsung. Por aquí te dejo unos ejemplos. En este caso no tienes que forzar absolutamente nada. Tanto esta tarjeta como la de compresor trifásico, este es un lineal, como la de compresor trifásico, que es una un poco más pequeña, o incluso diferentes a este modelo, pero casi en la mayoría de todo el equipo LG, el motor arranca por sí solo, con solo tener la tarjeta así como está, sin ninguna conexión. Voy a conectar a la red eléctrica con protección serie, foco de 60 watts, aquí tengo el interruptor, conecto. Muy bien, se carga, se escucha la activación de los relevadores, ¿de acuerdo? Y de inmediato ya tengo un foul cut. Puedes verlo ahí en el LED que está blinqueando justo a un lado del IPM. El código son, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, si no tienes los códigos de falla, si no tienes ningún código de falla, debes de comprender que este tipo de falla 6 o 7 blinks se debe a una condición que recibe el microcontrolador, evidentemente, ya sea por medio del módulo IPM en una de sus protecciones, que es la OCP, a través de FO, o mejor dicho, varias de sus protecciones a través del pin FO, el pin FO o File Output. Esas señales de 5 voltios y se ingresa al microcontrolador. O bien, otras 3 fallas que pueden registrarse en el microcontrolador, una de ellas es por medio del amplificador operacional que lee la corriente de OCP, por medio del sensor de corriente o por medio de este divisor de voltaje que obtiene precisamente el voltaje de salida desde las salidas U, V o VIW o U y W, es decir, 2 fases, porque vuelvo a repetir, este es un compresor lineal. Para descartar esto, y tal vez aquí puedas decirme, te está dando código de falla porque no has puesto un motor, y es válida esa observación, pero bueno, con base en la experiencia que te acabo de decir, que estos refrigeradores o estos equipos, ¿sí?, funcionan a la primera y no es necesario que tengas la tarjeta conectada al refrigerador. También, incluso el código de falla te puede arrojar, sí, porque no tienes el compresor conectado. En ese caso, solamente te recomiendo que pongas el capacitor y el compresor, si es que tienes alguno de deshueso que sirva por lo menos eléctricamente y aunque no comprima. Para este caso, bueno, vamos a utilizar un compresor. Voy a desconectar. Esperamos de este lado que se descargue. Aquí tenemos ya un compresor del tipo lineal y un capacitor. En este caso es de 16 microfaradios. El que lleva originalmente es de 18. No tiene por qué afectar. Vamos a esperar unos 5 minutos que se descargue.
Bien, se ha descargado. Vamos a colocar el capacitor de este lado, ¿de acuerdo? Y la bobina del compresor, que son solo dos cables, de este lado. No importa la polaridad del compresor, cómo lo vas a conectar, porque vuelvo a repetir, es una sola bobina, no tiene polaridad, entonces no te afecta en absoluto nada la conexión como pretendas desarrollarla, hacerla. Ahí tú puedes ver las dos terminales que dicen capacitor, que corresponden precisamente a estos cables morados que son del capacitor, y de este lado COM y Power, que corresponden al compresor. Ahí puedes ver el LED inverter. Voy a conectar. Hace el ejercicio de los relevadores de entrada y salida, y bueno, ahí está el código de falla, 7 blinks. Muy bien, compañeros, bueno, vamos a revisar esas condiciones de seguridad. Vamos a utilizar un esquema eléctrico, un esquema electrónico que tenemos ya desarrollado, y vamos a implementar esas verificaciones. Bueno, las primeras que nos interesan saber: ¿qué tipo de IPM es el que estamos trabajando? Bueno, con base en la experiencia en el uso de estas placas, puedo asegurar que el IPM que estamos utilizando es de la familia SCM. Para ello, bueno, vamos a retirar el disipador. Es un disipador robusto, muy grande, por cierto. Vamos a retirarlo para observar el tipo de IPM. Por las características de la conectividad, es por eso que me atrevo a asegurar que se trata de un dispositivo SSM. Bien, ahí está ya desmontado. Sí, efectivamente es un circuito SSM. Vamos a identificar los pines de FO. Vamos a acercarnos a la cámara vamos a acercarnos al IPM para observar mejor e identificar cuáles son los pines de FO. Muy bien, compañeros, vamos a identificar los pines de FO. Ustedes a estas alturas deben de comprender que este IPM va separado por pines de control y pines de potencia. Los pines de control están ubicados del lado derecho, viéndolo de esta forma, que son estos pines delgaditos, y los pines de potencia, que son de este lado. Los pines de potencia corresponden a los pines de salida U, V, W, y las entradas de alimentación del bus DC, que son 340 voltios, y también las salidas de los emisores de cada grupo, de cada par de IGBTs, en este caso el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que corresponden precisamente a las fases U, V y W de los emisores. De este lado tenemos la resistencia de derivación, que es la que me va a permitir coger una señal, ¿sí? Una señal de referencia por medio del divisor resistivo, y esta va a pasar a un amplificador operacional, el A358F, que se encuentra de este lado, para acondicionar dicha señal y después reintroducirla al microcontrolador, indicando la corriente de consumo del IPM en conjunto con el motor eléctrico durante el proceso de trabajo continuo. Tú puedes detectar aquí que estos grupos, el grupo de medio corresponde a la fase V, ¿sí?, que corresponde al grupo número 2, o la fase V, que estos pines están conectados todos a masa, todos a tierra a través de este pad, bueno, a través de esta pista muy grande, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que, bueno, se trata precisamente de un refrigerador del tipo inverter lineal que solamente utiliza dos fases. Para este caso vamos a utilizar la fase U y W, que se encuentran de este lado y de este otro extremo. Estos dos pines de aquí son del bootstrap, y aquí tenemos otros dos más arriba que corresponden al bootstrap de esta sección. Vamos a identificar los pines entonces que corresponden a al pin de salida FO. Bien, los pines de salida FO, escuchen bien, es el pin número 1, pin número 9 y 17. 1, 9 y 17. Bien, vamos a marcar el 1, que es este de aquí. Ok. 1, el pin número 9, que debe de estar anulado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que precisamente está anulado. Como ven ustedes, está conectado a masa.
y el pin número 17, entonces es 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ¿de acuerdo? Bueno, el pin número 1 y el pin número 17 deben de tener conexión entre ellos, porque el diseño de este tipo de placa es que los pines de FO están en comunicación. Los dos pines FO que están usándose, si fuera un sistema trifásico, los tres estarían en pleno contacto. Bueno, al menos sabemos que el pin número 9 está conectado a tierra. Eso lo podemos averiguar si identificamos el pin de tierra. Aquí está. ¿Ok? Pero el pin número 17 no tiene que estar conectado a tierra. Vean, ahí estoy haciendo la conexión a tierra por medio de este emisor de aquí y no hay conductividad. Igual con el pin número 1, pero entre ellos, entre el pin número 1 y el pin número 17 debe de existir continuidad. Aquí y acá. ¿Ok? Eso quiere decir que entre esos dos pines hay una correspondencia y a final de cuentas una salida de 5 voltios, o mejor dicho, no debe de estar haciendo cierre por dentro un transistor que se llama QF o el transistor de Fall Output. Para comprobar esa condición debemos de conectar a la red eléctrica nuestra placa electrónica y vamos a verificar que tengamos en ese punto un mínimo de voltaje de 4.8 voltios. Bien, conectamos. Es evidente que nos va a mandar falla, pero en este punto debemos nosotros revisar que tenga una alimentación en esos pines de FO que corresponden 1 y 17 a lo mismo, a un nivel de 4.8 voltios. Bien, vamos a colocar la punta negra en tierra. Esto es tierra. Acuérdate, esta terminal es tierra. La puedes identificar aquí también dentro de este regulador, o bien acá en estos pines, uno de ellos es de tierra, o bien toda esta sección que ves aquí, todo esto es tierra. ¿De acuerdo? Vamos a escoger esto que está más cerca para no irnos muy lejos. Aquí, tierra, y vamos a leer el pin número 1, cuánto nos está dando de voltaje en voltios de corriente continua. Pin número 1, tenemos un nivel de 4.9 voltios. Bien, allí vamos a medirlo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver en la cámara de este lado que tenemos 4.9 voltios. Como puedes ver ahí en el multímetro, hay mucho reflejo. Ahí está, 4.9 voltios, 497. Entonces, por esa parte, es probable que no tengamos el efecto. Pero, ¿qué crees? Que el PINFO es un pulso momentáneo. Es decir, que esos 5 voltios pueden caerse de repente y mandar esa señal de salida de falla al microcontrolador y mandarnos ese código de falla. Para ello es importante entonces hacer lo siguiente. Voy a desconectar de la red eléctrica. Bien, vamos a esperar que se descargue. Cuando esto se apague, cuando ya no blinquee. Bien, ya lo hizo. Conectamos nuevamente a tierra y nos ponemos en el pin número 4, así como está, desenergizado. Ok. Y vamos a ver si de pura casualidad tenemos la suerte de checar que el multímetro nos lea los 5 voltios y que no haya un pico de caída de tensión de los 5 voltios. Voy a conectar en este justo momento. Ya, ahí tenemos 4.9. Observamos. Hay un ligero movimiento ascendente. Ajá. Pero no se detectó esa anomalía. Sin embargo, aquí pues bueno, ya me está mandando código de falla. Entonces, por PINFO, de manera rápida podríamos decir que no hay ningún problema. Vamos a ver las otras dos condiciones de falla. Las otras dos condiciones de falla corresponden al microcontrolador. Una de ellas la vamos a verificar, ¿sí?, precisamente en el microcontrolador. Miren, a esas alturas no recuerdo cuáles son los pines. Solo sé que están al inicio, 4, 5, 6 o 5, 6 y 7. Vamos a identificar en esos pines, en 3 de ellos debemos de tener 2.5 voltios. Vamos a conectarnos a masa. Ajá, y vamos a medir, en orden, pin número 1 aquí,
y tenemos una tensión de 4.9 voltios. Vamos a ver ahorita este lado el multímetro. 4.9 voltios. ¿Ok? Pin número 1, 4.9 voltios. Pin número 2, no hay voltaje. ¿Ok? Pin número 3, ese sí no hay un hole aquí. Vamos a tener que conectarnos directamente en el pin. Permítanme un segundo. Voy a ponerme los lentes. Ok, ahí estamos. 2.2. Bueno, ahí ya me asalta, ya hay ruido. No me gusta esa tensión. 2.2, pin número 3. Apúntenlo porque vamos a buscar de qué se trata. Ok, vamos al pin número 3. Ahora pin número 4. Aquí, 2.48. Eso es correcto. 2.48 está bien el nivel. 2.48, 2.5, 2.51 voltios. Bien, vamos a ver el pin número 5. 2.5 es correcto. Pin número 6. 2.5 también me parece que es correcto. Pin número 7. 0 voltios. Bueno, ya encontramos tres niveles de 2.4, 2.5. Tenemos el pin número 6. Pin número 6. Pin número 5. Pin número 4. En teoría son esos tres los que vemos con un nivel óptimo de voltaje. Sin embargo, el pin número 3 tiene 2.2. Bueno, no sé a estas alturas, porque hasta donde yo tengo entendido, solo hay tres señales. Solo hay tres condiciones de 2.5. Las cuales están, a menos que el pin número 3 también venga condicionado con una señal de protección, entonces podremos asegurar que se trata de un problema de protección al microcontrolador. Es evidente que es un problema de protección, pero necesitamos saber cuál de todas es. Bueno, en este caso vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, que es de medir precisamente en el justo momento del arranque. Nos vamos directamente sobre el pin número 6, 5 y 4, que son los que nos dieron el nivel prácticamente correcto, para averiguar si se trata precisamente de un problema de protección, de activación de protección, tan solo como ráfaga o un solo y breve instante. Bien, vamos a estar ahí en el pin número 6. Desconectamos, voy a desconectar de la red eléctrica, vamos a esperar que esto se apague. Vamos a esperar. Bien, ya se apagó. Disculpen si tapo aquí con mis dedos, pero bueno, no hay una forma más cómoda de hacerlo. Voy a conectar. Conecto. 2.5. Vean el voltaje, que no se mueva de allí. 2.5, 2.5. Bien, ya mandó código y no se movió. Vamos con el otro pin. Que es este, pin número 5. Desconectamos, esperamos que se apague. Listo, conectamos. 2.5, 2.5. ¿No se movió? No se movió. Está dentro de. Muy bien. Está dentro de. Se ve normal. Bien, desconectamos. Conectamos ahora el pin número 4. Ese es el 5. Pin número 4. Ok. Conectamos. Bien, ya está conectado. 2.48, 2.48. Y manda código. No. Bueno. En esas partes se volvió ya un poco complicado tratar de entender dónde pudiera estar dicho código de falla. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente.
Vamos a pensar que se trata precisamente de un problema del pin FO, ¿sí? Un problema que no pudimos detectar porque la velocidad de activación del código de falla, del pin FO, que es el pin de salida, la velocidad en la que este opera es tan rápida, muy rápida, que es probable que con el multímetro no podamos registrarlo. Para ello voy a recomendar lo siguiente. Bien pudiera decirles, ¿sabes qué? Corta los pines de FO y hacemos la lectura. Sin embargo, si el IPM presenta algún problema, al quitar esa protección nosotros vamos o provocaríamos tal vez algún problema de mayor índole al hacer ese tipo de cosas, ¿no? de pruebas. ¿Por qué? Porque vas a quitar una protección, las protecciones no se retiran, ¿sale? Hay que trabajar con ellas. Entonces, para no quitar la protección y para evitar que el IPM se me dañe, voy a retirar el IPM. Sin embargo, compañeros, aquí estoy omitiendo unas partes muy obvias que por meses, por años les he estado comentando. Verificar que ningún IGBT se encuentra en corto, o mejor dicho, los diodos internos de protección de los IGBTs de dentro del IPM no estén en cortocircuito. Vamos a identificar los pines de salida U, V y W. Los pines de salida, compañeros, en este tipo de IPMs son estos señores que están aquí. Este y este otro. Esos son los pines de salida U, V y W. ¿Cuáles son los pines de alimentación del bus DC? Es el pin número 33. Y es el pin número 25. Entonces, ya sabiendo cuál es positivo, cuál es negativo, ahora es más fácil checar que ninguno de los IGBTs, 6 IGBTs, estén en corto. Aunque sé que los de en medio, los de la fase 2 o del pin V, no estén o estén deshabilitados, no importa, ustedes los van a revisar. Primero entre positivo y negativo, ¿sí? Vamos a verificar dicha resistencia. Obviamente no hay alguna resistencia. Vamos a checar el multímetro. Ahí lo ven ustedes. Ok. Ahora entre positivo, aquí positivo, que es el pin 25, y las 3 fases. ¿Sale? Vamos a checar las 3 fases. Ahí tenemos. Ahí está el corto, compañeros. Vean, punto 8. Ahí está el corto. Entonces, las partes más obvias, las partes más simples, más obvias, son las que a veces más trabajos nos dan. Tomen este video como una recapitulación de todo lo que hemos visto y cómo una simple prueba tan sencilla me lleva a la solución del problema. Sin embargo, yo ya hice las inspecciones pertinentes, ¿sí? Las inspecciones tal vez excedidas, que tan solo con esta prueba yo pude haberla encontrado rápidamente, pero no la realizamos al principio porque quise explicar las señales de protección. Bien, ahí tenemos un corto, 1.4. Vamos a checar este otro. Este evidentemente, pues como no trabaja, no debe estar en corto, sin embargo se prueba. Y la última fase, checamos, no está en corto. Bien, vamos a checar ahora con tierra. Aquí no está en corto. Aquí ya me puse en tierra en el pin número 33. Primera fase, nada. Segunda fase, nada. Y tercera fase, nada. ¿Vale? Solo está en corto de positivo al IGBT, al primer IGBT, es decir, del lado alto, de high side. Voy a invertir las puntas, ¿sí? Y vuelvo a checar. Vean, ahí está. Entonces, ¿cómo es que detectó el sistema que estaba en cortocircuito esa fase? A través del pin FO, a través del pin de fall output. Sin embargo, ustedes se pudieron haber dado cuenta que por mucho que medimos ese voltaje de 5 voltios,
en el pinfo, no cambiaba, es decir, jamás se fue a falla, jamás lo vimos a falla. Vuelvo a repetir, por la velocidad de muestreo, la velocidad en que el multímetro detecta esa falla, es probable que el multímetro no haya tenido la capacidad de poder checar esa caída de tensión de los 5 voltios en el pinfo, porque recuerden que es una activación por cambio de nivel, es decir, debe de estar en 5 voltios todo el tiempo, y cuando detecta un cambio de nivel de 1 a 0 es cuando ratifica que hay una falla presente dentro del módulo IPM, las cuales pueden ser precisamente un corto en IGBTs, que es una activación simultánea, la detecta por medio de un bloque que se llama Simultaneous On Gate Prevention, que es un bloque de prevención de activación de IGBTs de manera simultánea. Ese pudo haberse activado a través del pinfo. Otra es el TCD, que es el Thermal Shutdown, es una protección térmica. La otra protección es la de BCC, bajo voltaje de BCC, bajo voltaje de los 15 voltios. Lockout se llama, Under Voltage Lockout, Under Voltage BCC Lockout. Y la otra protección es voltaje del bus DC, que es de los 340, también bajo. Me parece que hay otra que es la de OCP. La de OCP también la puede detectar. Pero bueno, en este caso ya vimos cuál es la falla. Lo que vamos a realizar, compañeros, es para salir de dudas. Es que voy a cortar el IPM. Aquí ya lo detecté, está en cortocircuito. Ustedes no tienen por qué más preocuparse, desgastarse. Voy a cortarlo por tratar de sacarlo completo. Entonces, cortándolo, esta es una técnica rápida de extracción, ¿sale? Y de este lado, pues bueno, aquí ya nada más ustedes levantan y castigan de esta forma. Para romper los pines con mucho cuidado, porque queda filoso. Ahí está, retirado. Bien.